En 1994, entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas en Ruanda en tan solo 100 días. La mayoría eran tutsis, una minoría étnica que durante décadas fue perseguida por los hutus, el grupo mayoritario. Hubo un plan para exterminarlos, barrio por barrio y casa por casa. En muchos pueblos, los asesinos eran los propios vecinos. Mataban con machetes, con palos o con lo que sea que tuvieran a mano. Las radios decían que había que eliminar a las cucarachas y miles de personas obedecieron. Fue un genocidio planificado, anunciado y ejecutado a plena luz del día. Y durante semanas, el mundo miró para otro lado. Las cifras son impactantes, 800.000 víctimas en apenas 3 meses, una media de 8.000 asesinatos por día y más de 2 millones de desplazados, huyendo no solo de la violencia, sino de una tierra devastada por el odio. Pero ¿cómo se llegó en tan poco tiempo a un nivel de violencia tan extremo? Para entender cómo Ruanda llegó al genocidio, tenemos que retroceder décadas e incluso siglos hasta un tiempo en el que las divisiones entre Hutus y Tutsis no eran tan marcadas. Antes de la colonización no eran grupos cerrados ni enfrentados, hablaban la misma lengua, practicaban las mismas religiones tradicionales y compartían una identidad cultural. La diferencia principal era económica. Los Hutus eran en su mayoría agricultores, mientras que los Tutsis solían criar ganado, lo que les daba mayor prestigio social. Pero esas categorías eran móviles. Un Hutu, por ejemplo, podía volverse Tutsi si mejoraba su situación económica. No eran categorías étnicas en sentido biológico o rígido, eran más bien clases sociales o castas flexibles. Pero todo cambió con la colonización. Primero llegaron los alemanes y después los belgas, con una mirada eurocéntrica y racista que buscaba clasificar a la población según criterios físicos. Consideraban que los tutsis, por ser en general más altos, delgados y de piel algo más clara, eran más civilizados y cercanos a los europeos, mientras que los hutus, de complexión un poco más robusta, fueron ubicados como inferiores y relegados socialmente. Los belgas institucionalizaron esta división al introducir en 1932 carnets de identidad étnica que etiquetaban a cada persona como hutu, tutsi o tuá. Lo que antes era una categoría social flexible se volvió así una etiqueta fija e impuesta por el Estado. Este documento fue la base de un sistema de discriminación que favorecía abiertamente a los tutsis, dándoles acceso preferencial a la educación, a cargos administrativos y al poder político, y marginaba a los hutus. En paralelo, líderes de un naciente movimiento hutu comenzaron a promover la idea de que los tutsis no eran originarios del país, sino que habían llegado como invasores siglos atrás, para esclavizar a la población hutu y tomar el poder por la fuerza. Esta construcción del enemigo interno, del tutsi como extranjero, fue la clave para justificar todo lo que vendría después. En 1959 el equilibrio de poder cambió de forma abrupta. Un levantamiento hutu, alimentado por años de resentimiento, terminó con la vida de miles de tutsis y forzó al exilio a decenas de miles más. Cuando Ruanda logró su independencia en 1962, el nuevo gobierno, dominado por hutus, no buscó una sociedad más igualitaria, sino que instauró un sistema que ahora marginaba a los tutsis, replicando la lógica de exclusión, pero invertida. En otras palabras, la violencia no se detuvo en absoluto, solo cambió de manos. En 1963, un pequeño grupo de exiliados tutsis intentó volver a Ruanda desde Burundi con un ataque improvisado, pero apenas cruzaron la frontera fueron derrotados y el gobierno aprovechó ese hecho para desatar una represión brutal. Al menos 10.000 tutsis fueron asesinados en cuestión de días y muchos más huyeron. La señal era clara: cualquier intento de regresar sería castigado con sangre. Así, la lógica de exterminio preventivo empezaba a tomar forma. Y en este contexto apareció Juvenal Habyarimana, un militar hutu que tomó el poder con un golpe de estado en 1973. Su gobierno trajo una estabilidad superficial, pero a un precio altísimo. Instauró un régimen autoritario que se sostenía sobre el control total y la exclusión sistemática de los tutsis. Fueron convertidos así en ciudadanos de segunda clase, desplazados a las zonas rurales más empobrecidas y marginados del aparato estatal. A medida que pasaban los años, el poder en Ruanda dejó de concentrarse solo en Habyarimana. Su esposa, Agathe Kanziga, perteneciente a una familia hutu del norte, comenzó a rodearse de parientes, amigos y aliados que tomaron el control de áreas clave del Estado.
Ese círculo, conocido como el Akasu, que significa algo así como la pequeña casa o la casita, funcionaba como una red paralela de poder, manejando la política, los negocios, los medios y la inteligencia militar, a veces incluso a espaldas del propio presidente. Desde ese entorno se impulsó una campaña de propaganda que presentaba a los tutsis como una amenaza para la nación. En los medios estatales y discursos oficiales se los llamaba inzensi, que significa cucaracha, y se comenzó a deshumanizarlos sistemáticamente. Ese discurso tóxico se intensificó en los años 90, cuando los tutsis exiliados, organizados en el Frente Patriótico Ruandés, comenzaron a atacar al gobierno desde el exterior, dando inicio a una guerra civil. Unos años después, en 1993, se firmaron los Acuerdos de Arusha, una serie de tratados entre el gobierno Hutu de Habyarimana y el Frente Patriótico Ruandés con el fin de poner fin a esa guerra. Ahí se proponía, entre otras cosas, un alto el fuego inmediato y que el poder político sea compartido entre Hutus y Tutsis. Sin embargo, si bien se firmaron, nada se implementó del todo. Los sectores más extremistas del gobierno Hutu, principalmente los miembros de la CASU, rechazaban este tratado por completo. Sentían que cederían demasiado poder al Frente Patriótico y temían perder su control del Estado. En ese clima enrarecido, uno de los elementos más siniestros fue el papel que jugaron los medios de comunicación, especialmente la Radio-Televisión Libre de las Mil Colinas, emisora que fue creada con un objetivo claro: preparar el terreno para el genocidio. Detrás de ella estaban Félix Encabuga, un empresario millonario que financió la radio y gestionó su logística, Ferdinand Naimana, un historiador y académico que aportó el marco ideológico, y Jean Bosco Barajawixa, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y miembro del partido ultranacionalista CDR. Los tres diseñaron una radio que mezclaba música popular y humor político con un discurso de odio explícito. Día tras día incitaban a la violencia contra los tutsis, a quienes seguían llamando cucarachas y enemigos del pueblo. Ndakomeje kubabwira nti mu baturage hari ibyitso koko byakoranye n'inyenzi inkotanyi byari bihari, ibimenyetso simusiga birahari, biragaragara, ibyitso byarabonetse ndetse n'inyenzi zimwe mu mpande nyinshi z'igihugu cyacu. Ibyo byagiye bigaragara. Ese koko ibyo byitso byari mu baturage gusa? Mu ngabo z'igihugu urumva ko nta byitso birimo. Iki kibazo kirakomeye kuko ibyitso biri mu ngabo z'igihugu nibyo biriho bituma igihugu inyenzi niyo zijagata igihugu cyacu. araseseka nayorwa tuzatubyumva niyo ngabo ikomeye hanyuma ntiwategeka umuntu utagushaka. Habyarimana abaturage bamwaze burya ntabwo yakwinjira mu. Era escuchada masivamente. Como la mayoría de los hogares ruandeses no tenían televisión, la radio era el principal medio de información y entretenimiento, y eso la convirtió en un arma propagandística letal. Además de la radio, el periódico extremista Kangura también jugó un papel importante. Estaba dirigido por Hassan Gese y desde años antes del genocidio publicaba artículos donde se deshumanizaba a los tutsis y se difundía el llamado Manifiesto de los 10 Mandamientos Hutu, que decía que los tutsis eran deshonestos por naturaleza, que cualquier relación con una mujer tutsi convertía a un hutu en traidor y que los negocios con tutsis debían prohibirse. También exigía que todas las posiciones de poder fueran ocupadas exclusivamente por hutus. A los soldados se le prohibía incluso casarse con mujeres tutsis y se llamaba abiertamente a dejar de tenerles compasión. Instaba a los hutus a unirse en todo el mundo para combatir un supuesto enemigo común y a enseñar esa ideología desde la infancia. Era un manual de odio explícito, legitimado por una parte del gobierno y difundido masivamente 4 años antes de que comenzara la matanza. A raíz de esto, ya iniciado 1994, hubo un llamado de atención de parte del ministro de Información, Faustin Rucogosa, quien era hutu, a la Radio Libre de las Mil Colinas y específicamente a Félix Encabuga por sus discursos de odio. ivuga kandi byibona kandi nacyo twayikiriyeho kugira ngo ije isobanurira abaturage. El clima ya estaba cargado de odio y paranoia. De hecho, el primer día de abril, la radio dio un extraño mensaje. Ya kane ni ya gatanu batagomba kuba kantu muri Kigali y'umugi kuva uyu munsi kuri Pasika ejo n'ejo bundi akantu kateganijwe muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no kwita cya karindwi ya Faltaba solo una chispa y llegó el 6 de abril de 1994.
President Juvenal Habyarimana of Rwanda and President Cyprien Ntaryamira of Burundi were returning from a meeting of African leaders in Tanzania. 2 loud explosions were heard, and the plane carrying them and 6 other people crashed in flames. Sustained gunfire and grenade explosions started in the center of town just before dawn and are continuing. Both Rwanda and Burundi are plagued by ethnic and political violence, in which tens of thousands of people have been killed in recent years. The deaths of the presidents can only inflame passions in 2 already unstable countries. Alrededor de las 20:30, un avión Falcon 50 sobrevolaba Kigali, la capital de Ruanda, cuando fue alcanzado por 2 misiles disparados desde tierra. A bordo viajaban Juvenal Habyarimana, el presidente de Ruanda, y Cyprien Ntaryamira, presidente de Burundi, junto con otros altos funcionarios. Ninguno sobrevivió. El derribo del avión marcó un punto de no retorno para el país. Hasta hoy, el responsable sigue siendo un misterio. Algunas versiones culpan al Frente Patriótico Ruandés y a todos los Tutsis, mientras que otras señalan a los propios extremistas Hutus cercanos al presidente, que lo habrían eliminado no solo oponiéndose al tratado firmado tiempo atrás, sino que también para justificar el inicio del genocidio. Un genocidio que para ese entonces ya estaba planificado con extrema precisión. Menos de 1 hora después del ataque, Kigali ya estaba sumida en el caos. Barricadas aparecieron en las calles principales, controladas por las milicias Hutus, conocidas como Interahamwe, que estaban armadas y listas para actuar. Le solicitaban los documentos a cualquiera que quisiera pasar y, si era Tutsi, era asesinado. Estas milicias llevaban meses entrenando y contaban con listas de personas a eliminar. El plan de exterminio estaba en marcha. Los asesinatos comenzaron esa misma noche. Los primeros objetivos fueron figuras clave que podían oponerse al genocidio, tanto líderes tutsis como también hutus moderados. Entre ellos estaba la primera ministra Agathe Uwilingiyimana, una hutu que intentó calmar la situación. Fue brutalmente asesinada junto con los 10 cascos azules belgas que intentaron protegerla. Este ataque provocó el retiro inmediato de las tropas belgas, dejando a Ruanda prácticamente sin protección internacional. Con el gobierno paralizado y sin un mando claro, los extremistas hutus tomaron el control e instauraron un régimen de terror, donde cualquiera que no obedeciera era considerado un traidor. En paralelo, la radio pasaba de la propaganda al señalamiento directo. Daban nombres, direcciones y hasta instrucciones precisas sobre cómo matar. En muchos pueblos, incluso, las masacres comenzaban después de que la radio marcara el blanco. uwumva avuga ati jye ntibindeba jye nifite n'ubwoba natubise abakozi bandi beza bifuza gukorera igihugu cyabo barahari. Abo bagambanyi bagiye kwiga imbunda zo kuza kutumara murabazi jye simbazi ubazi n'abatubwire babadukize nk'uko minisitiri w'intebe yabwiye ati iyi ntambara tugomba kuyirwana kandi tukayitsinda, tugomba kwitsinda kuko yavuze ko ari iya nyuma. Y cabe destacar algo muy importante: este genocidio no fue ejecutado solo por militares o milicias, sino que también por civiles comunes. En los meses previos se importaron unos 500.000 machetes, según algunas fuentes desde China y según otras desde Egipto, que fueron distribuidos en comunidades rurales con la excusa de ser herramientas agrícolas. Estas herramientas se convirtieron en las principales armas de exterminio. Investigaciones posteriores revelaron que Félix Nkabuga había sido uno de los principales importadores de estas armas. Muchas casas de tutsis ya estaban marcadas de antemano, a menudo con la complicidad de los propios vecinos. En varias regiones, los líderes locales usaban megáfonos para convocar a la población y dirigir las matanzas. En apenas 24 horas, Kigali estaba cubierta de cadáveres, y la violencia se extendía con una rapidez brutal al resto del país. ariko se mama noneho za nkotanyi zanerefonaga zagiye he zigomba kuba zarashize enga twiririmbire
muze twishime nshuti inkotanyi zashize muze twishime nshuti yewe imana ntirenganya. En las primeras semanas, más de 200.000 personas fueron asesinadas, incluido Rucogoza y toda su familia, a pesar de también ser hutus, y eso era solo el comienzo. A medida que el genocidio avanzaba, los métodos se volvían cada vez más atroces. Lugares que debían haber sido santuarios como iglesias, escuelas y hospitales se convirtieron en trampas mortales. Muchas veces, los mismos sacerdotes o funcionarios locales que prometían refugio terminaron colaborando en las masacres. En Nyarubushe, más de 5.000 personas fueron asesinadas dentro de una iglesia, y en Kibuye, unas 11.000 que se habían refugiado en el estadio local fueron exterminadas en una sola jornada. Kuva RTLM haha ni Materi nawe yasomye ku Kamogi mu gitondo nibyo sha muhabuza abasore bari hariya hepfo hafi y'ibagiro umuntu ajya ku Kimisagara simpaza ariko ni kwiteme ariko nababwira yuko birakaza ariko ngo bibahakuraje kabisa. Murinde rero uwo mwobo w'amazi ejo hatazagira inyenzi iwunyuramo zayemerere nabi mumaze kunywa kuri ako kantu. La violencia sexual también fue masiva y deliberada. Se estima que entre 250.000 y 500.000 mujeres fueron violadas durante el genocidio. Y mientras esto se expandía, la comunidad internacional observaba con una pasividad desconcertante. La ONU había desplegado una pequeña misión, la UNAMIR, con el objetivo de garantizar que se cumplan los acuerdos de Arusha, pero esa misión, dirigida por el general canadiense Romeo Dallaire, apenas contaba con 2.500 efectivos mal equipados y con órdenes estrictas de no intervenir militarmente. De hecho, en enero de 1994, meses antes del genocidio, un informante le había revelado a Dallaire que existía un plan detallado para exterminar a los tutsis y a los hutus moderados, y que se había hecho una compra masiva de machetes. Si bien Dallaire pidió autorización para intervenir, confiscar las armas y desmantelar a las milicias, la ONU se lo negó, alegando que eso excedía el mandato de la misión. Y parte de esa inacción se explicaba por un antecedente reciente. En 1993, durante una operación humanitaria en Somalia, tropas estadounidenses intentaron capturar al líder de una milicia local, pero la misión fue un desastre. 2 helicópteros fueron derribados, 18 soldados estadounidenses murieron y sus cuerpos fueron arrastrados por las calles. Esa imagen recorrió el mundo, y desde entonces la administración de Bill Clinton adoptó una postura mucho más cautelosa frente a cualquier intervención en África. Mientras tanto, la ONU no solo no aumentaba los recursos, sino que los reducía. De los 2.500 efectivos iniciales, la misión pasó a tener apenas 270, y con el retiro de las tropas belgas, que eran las más numerosas y mejor equipadas, Ruanda quedó liberada para la masacre. En paralelo, algunos extranjeros que estaban en el país lograban huir. Ils sont belges et français, ils ont fui les combats par la route et ils viennent tout juste de franchir la frontière zaïroise et même loin de Kigali, ils tremblent encore. Moi personnellement, on m'a mis la machette devant le nez pour me prendre mes papiers. Ce qui nous a surtout fait peur, c'est que quand ils ont su qu'on était belges. Un pont aérien sous contrôle de l'armée française et belge, il a déjà permis à 43 ressortissants français de rejoindre Paris cette nuit. L'émotion et le bonheur de retrouver la France après 4 jours d'angoisse. Un petit peu égoïste de dire qu'on est soulagé vu le nombre de morts qu'il y a là-bas. Et puis des gens qu'on connaissait, des amis rwandais qui travaillaient avec nous. Cabe destacar de que a pesar de que en Ruanda ya se habían asesinado a decenas de miles de personas, la cobertura internacional era mínima, los corresponsales eran pocos y la mayoría de los medios priorizaba otros temas. Recién cuando se difundieron imágenes de cadáveres apilados en las calles o cuando los cuerpos comenzaron a aparecer flotando en costas de ciudades cercanas, más noticieros empezaron a hablar del tema. Pero hasta incluso en ese momento muchos evitaban usar la palabra genocidio, porque si se reconocía oficialmente, las potencias firmantes de la Convención de 1948, entre ellas Estados Unidos y Francia, estarían legalmente obligadas a intervenir. Por eso, en vez de genocidio, se hablaba de conflictos tribales, violencia étnica o guerra civil, palabras que desdibujaban por completo la dimensión real de la masacre. La mayoría del mundo se enteró tarde, mal
y poco. El único movimiento internacional, digamos, significativo llegó tarde. En junio de 1994, 2 meses después del inicio del genocidio, Francia lanzó la llamada Operación Turquesa, una intervención militar que estableció una zona humanitaria segura en el suroeste de Ruanda. Si bien oficialmente la misión buscaba proteger a los civiles, fue muy criticada porque permitió la fuga masiva de miles de responsables del genocidio hacia el este del Zaire, hoy República Democrática del Congo. Y un dato no menor es que Francia había sido uno de los principales aliados del régimen Hutu en los años previos. Le había proporcionado armamento, entrenamiento militar y respaldo diplomático. E incluso cuando ya existían señales claras de que se estaba gestando un exterminio, Francia no cortó vínculos. Años después, un informe oficial del propio gobierno francés reconocería errores graves en su accionar, aunque sin asumir complicidad directa. A lo largo de todo junio, el horror continuó. 19 juin 1994, il est 16h22 à Kigali, dans le blindé de la FLN. Avis à tous les Guinéens qui nous écoutent. Oui, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent. Et vous, les Guinéens, vous n'êtes pas. abatwumva ko nyine abantu bose bahagurukije kurwanya inyenzi inkotanyi n'ababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere babwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe babwira inkumi babwira abasore murabyumva rero ni bake cyane ndetse nubwo twabariraga ku ijana 10% buri basigara 8%. abantu se koko kuvuga hano niturwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu nazo dutwira urubanza n'ububaho kuvuga abaturarwanya kandi batsinda ntidutsindwa byo birumvikana n'utwarigisira mu gihugu. Finalmente, el genocidio terminó en las primeras semanas de julio de 1994, cuando el Frente Patriótico Ruandés, la Fuerza Armada Tutsi liderada por Paul Kagame, aceleró su avance militar y tomó el control del país. Su ofensiva fue rápida y en muchos casos brutal. En varias regiones no hubo combates formales contra las milicias hutus, sino directamente ejecuciones. Mientras rescataban sobrevivientes, también llevaron a cabo represalias violentas, con matanzas que aún hoy generan controversia. Si bien organizaciones de derechos humanos denunciaron crímenes de guerra cometidos por el Frente Patriótico durante y después de su avance, Kagame siempre los negó o los justificó como parte del esfuerzo por frenar el genocidio. Desde entonces, no solo logró imponerse militarmente, sino que también se convirtió en la figura central del nuevo poder ruandés. Cuando el régimen Hutu colapsó, sus líderes huyeron a Zaire junto con más de 2 millones de personas, en su mayoría Hutus. Algunos escapaban por miedo a represalias y otros porque efectivamente habían participado en las masacres. Esa huida masiva generó una crisis humanitaria enorme. Los campos de refugiados quedaron saturados, hubo brotes de cólera y miles murieron por hambre o enfermedades. 2,000 Rwandans, 2,000 human beings are dying each day now from dysentery, dehydration, and cholera. That's more than 1 every minute. By the end of this broadcast, 40 more will be gone. Tomorrow morning, their bodies will join the others by the side of the road. Ruanda, mientras tanto, quedaba devastada. No había bancos, ni tribunales, ni un gobierno funcional. Las cárceles estaban colapsadas y los campos de cultivo abandonados. En ese escenario, Kagame asumió el control real del país, aunque inicialmente colocó a un presidente Hutu moderado como figura institucional en un intento de dar una imagen de unidad y transición política. Y rápidamente comenzaron los intentos de reconstrucción. Para evitar nuevas divisiones étnicas, se eliminaron las categorías de Hutu y Tutsi de los documentos oficiales y se organizó la repatriación de cientos de miles de exiliados. En paralelo, se crearon 2 mecanismos principales para juzgar a los responsables del genocidio. A nivel internacional, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fue establecido por la ONU para enjuiciar a líderes políticos, militares y mediáticos involucrados en la planificación y dirección del exterminio. Si bien logró varias condenas clave, su funcionamiento fue lento y contó con recursos limitados. Por otro lado, dentro del país se implementaron los tribunales comunitarios llamados Gakaka, que juzgaron a decenas de miles de personas. Estos juicios buscaban acelerar el proceso judicial y facilitar una catarsis colectiva, pero también fueron criticados por su falta de garantías legales y por reactivar tensiones en comunidades donde víctimas y victimarios aún seguían conviviendo.
En 1995, un programa estadounidense ingresó a la cárcel donde había cientos de presos acusados de participar en el genocidio. Las imágenes, desde ya, son impactantes. This is the prison at Gitarama. It was built to house 1,300 prisoners in conditions which most Western countries would regard as intolerable. Today, it's holding 8,000. Many of these people have been here for 8 months. The crushed ears and festering feet were the result, the prisoners claimed, of beatings by the guards. The Red Cross ensures a supply of food and fresh water. As a result, the death rate has declined from 15 to 5 a day. There's still no room to lie down. C'est possible à dormir ici. Vraiment, c'est un problème pour trouver où passer la nuit. Parce que les gens, certains gens passent la nuit debout. D'autres, ils prennent la posture assise comme ce que vous voyez ici. Il y en a qui sont parvenus à trouver des places dans des massifs. Mais eux aussi, ils sont concentrés. The seething prison courtyard was bad enough. Inside, it was worse. Entre los condenados se encontraban varios de los principales ideólogos y ejecutores del genocidio nombrados anteriormente. El historiador Ferdinand Neimana y el político Jean Bosco Barajawixa, fundadores de la radio, fueron condenados a entre 30 y 35 años por incitación al genocidio. También lo fue Hassan Gese, editor del periódico Kangura. Fue uno de los primeros casos en la historia donde hubo condenas por usar los medios de comunicación como herramienta de exterminio. En ese contexto, Valerie Bemeriki, exlocutora de la radio de las Mil Colinas, también fue condenada. En 2020, Jean Bosco Barajawixa murió y en su entierro, luego de varias horas de espera, lograron capturar al doctor Eugène Roquemugio. Fue acusado de participar en reuniones para planificar asesinatos masivos y de supervisar el entierro de cadáveres en fosas comunes, supuestamente para ocultar evidencias del genocidio. Algunos testigos afirmaron que incluso se enterraron a personas vivas. Él negó estas acusaciones, alegando que sus acciones buscaban prevenir epidemias. Finalmente, en octubre de 2024, un tribunal de París lo condenó a 27 años de prisión por complicidad en genocidio y crímenes contra la humanidad. El tribunal determinó que, aunque no participó directamente en los asesinatos, su presencia y acciones respaldaron moralmente a los perpetradores. Por otro lado, la ex ministra de la Familia fue condenada a cadena perpetua por organizar violaciones sistemáticas y masacres en la ciudad de Butare. Félicien Kabuga, considerado el principal financista del genocidio, fue detenido en 1997, pero liberado prácticamente al instante por sus enormes conexiones. Luego de 2 décadas prófugo, fue nuevamente detenido recién en 2020 en París. Sin embargo, su juicio fue suspendido en 2023 por demencia. Y la historia de cómo fue detenido es todo un capítulo aparte. Luego del genocidio escapó de Ruanda con ayuda de su red de contactos. Durante años estuvo protegido por funcionarios, empresarios y líderes religiosos que compartían su ideología o que simplemente querían evitar conflictos diplomáticos. Primero pasó por Suiza. Jusqu'à fin juillet, Félicien Kabuga semble couler des jours tranquilles à Berne. Il logerait dans cet hôtel. Luego por Alemania y posteriormente se refugió en Kenia. En Nairobi vivió cómodamente bajo protección de sectores del gobierno local, al punto de que hubo intentos frustrados de capturarlo porque la policía avisaba antes de los allanamientos. En una de las últimas entrevistas que había dado, dijo que él era simplemente un empresario que invertía dinero y una de esas empresas era la radio de las Mil Colinas. Con el tiempo y ante el aumento de la presión internacional y de una recompensa de $5 millones por dar con él, desapareció del radar. Durante años se creyó que estaba muerto, pero en realidad vivía en París bajo una identidad falsa con la ayuda de sus hijas y se mudaba con frecuencia entre departamentos de clase media para no levantar sospechas. Otra figura relevante es la de Protais Mpiranga, excomandante de la Guardia Presidencial y acusado de haber dirigido directamente asesinatos masivos. Durante años fue uno de los fugitivos más buscados del mundo, hasta que en 2022 se confirmó que había muerto en Zimbabue en 2006, donde vivía bajo identidad falsa y donde fue enterrado como un héroe.
El ex inspector de policía Fulgencio Kayishema fue arrestado en mayo de 2023, acusado de masacrar a más de 2.000 personas refugiadas en la iglesia de Nyange. Durante años estuvo prófugo en Sudáfrica bajo identidad falsa. En abril de 2025, Faustin Sabumukunzi, de 65 años y residente en Nueva York, donde trabajaba de apicultor, fue arrestado acusado de haber ocultado en sus solicitudes de residencia y ciudadanía su participación como líder local durante el genocidio. Según la acusación, habría organizado reuniones públicas para asegurar a los tutsis que estarían protegidos, mientras que en privado instaba a los hutus a iniciar las matanzas. Fue condenado en ausencia por un tribunal ruandés y enfrenta cargos de fraude migratorio en Estados Unidos. Por su parte, Agathe Kanziga, la ex esposa del presidente, que había sido evacuada de Ruanda junto a otros miembros de la CASU por tropas francesas después de la caída del avión, se trasladó inicialmente a la República Centroafricana y en 2004 pidió asilo político en Francia. Su petición fue rechazada inicialmente debido a sospechas de su implicación en el genocidio. Posteriormente, en 2010, fue arrestada bajo una orden de arresto internacional emitida por Ruanda, aunque las autoridades francesas se negaron a extraditarla, citando preocupaciones sobre la posibilidad de un juicio justo en su país de origen. A pesar de los esfuerzos legales y diplomáticos, aún no fue juzgada. En marzo de 2025, la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia presentó un recurso para obtener su inculpación formal por su presunta responsabilidad en el genocidio. Sin embargo, al menos hasta el momento de la publicación de este video, no se ha emitido una acusación formal ni se ha programado un juicio. Actualmente, y bajo el liderazgo de Paul Kagame, Ruanda se transformó en una de las economías más dinámicas del continente africano, pero ese crecimiento no fue acompañado por una apertura política. Kagame consolidó un control absoluto sobre el aparato estatal, eliminó cualquier forma de oposición y concentró el poder en un régimen que priorizó la estabilidad por sobre la democracia. Así, lo que comenzó como una fuerza militar defensiva terminó convirtiéndose en una estructura autoritaria que más de 2 décadas después sigue gobernando el país sin alternancia real. Respecto al rol de Francia, en abril de 2019 el presidente Emmanuel Macron anunció la apertura de archivos franceses relacionados al genocidio. Esto permitió a una comisión de historiadores independientes examinar estos documentos para esclarecer cuál fue el papel del país en el conflicto. 2 años después, en marzo de 2021, la comisión presentó el informe Duclert, donde se concluía que Francia tuvo una responsabilidad abrumadora en el genocidio debido a su apoyo político, militar y diplomático al régimen hutu, aunque no encontró evidencia de complicidad directa en las matanzas. Macron, por su parte, afirmó que su país no fue cómplice, pero que priorizó el silencio sobre la búsqueda de la verdad. Posteriormente, en abril de 2024, declaró que Francia y sus aliados pudieron haber detenido el genocidio, pero que carecieron de la voluntad para hacerlo. A nivel social, la convivencia entre Hutus y Tutsis sigue siendo un tema delicado. Aunque la narrativa oficial promueve la unidad y la abolición de las etiquetas étnicas, las tensiones persisten. En 2024, el gobierno ruandés anunció la liberación de aproximadamente 2.200 personas condenadas por su participación en el genocidio, tras cumplir sus sentencias. Estas personas incluyen desde exfuncionarios hasta ciudadanos comunes. Hoy en día, Ruanda cuenta con varios puntos que preservan la memoria del genocidio. El más importante es el Memorial de Kigali, donde en fosas comunes descansan los restos de más de 250.000 víctimas. Pero hay otros sitios que conservan el horror de manera mucho más directa. Uno de los más impactantes es la iglesia de Njamata, al sur de Kigali, donde los huesos de miles de víctimas siguen expuestos dentro del templo, junto con vestidos ensangrentados y cuerpos momificados. Lo mismo sucede en la iglesia de Ntarama y en muchos otros puntos del país. Y las consecuencias perduran. Un relevo hecho hace algunos años sacó a la luz de que en Ruanda había unos 400.000 sobrevivientes del genocidio, incluyendo huérfanos, de los cuales más de la mitad vivían en condiciones deplorables. Por eso, varias organizaciones de derechos humanos accionaron para ayudar. Este genocidio también inspiró una serie de películas de ficción que intentan retratar desde distintos ángulos todo lo ocurrido. 100 días, estrenada en 2001, fue la primera película de ficción rodada íntegramente en Ruanda después del genocidio. La más conocida es, sin dudas, Hotel Ruanda, estrenada en 2004 y basada en una historia real, en la del gerente de un hotel en Kigali que protegió a más de 1.000 refugiados. Fue nominada a 3 premios Oscar, pero también recibió críticas por romantizar algunos hechos y simplificar el conflicto.
Si te interesa ver más películas relacionadas a este hecho, también se pueden encontrar Sometimes in April, Shooting Dogs y Kinyarwanda. En los últimos años también empezaron a circular miradas que cuestionan un poco la versión oficial. El documental Ruanda, la historia jamás contada, producido por la BBC, plantea dudas sobre quién fue el responsable del derribo del avión presidencial en 1994 y denuncia represalias cometidas por el Frente Patriótico Ruandés durante y después del conflicto. Incluso cuestiona la cifra oficial de víctimas y acusa al gobierno de silenciar a los opositores y manipular el relato histórico. El régimen de Paul Kagame respondió a estas acusaciones con dureza, acusando a los realizadores de revisionismo negacionista y prohibiendo la emisión del documental dentro del país. Por otro lado, el creador Lethal Crisis también tiene un muy buen video al respecto, donde hay fuertísimos testimonios de sobrevivientes y hasta de quienes formaron parte del genocidio. ubwo abayobozi batuyoboraga batubwira ngo umwanzi turamuzi twahise dufata imipanga abari bafite ingufu babaha imbunda kujya guhiga abatutsi. Hari umugabo witwa Pasiteri Gahigi yari yarampaye inka nari ntunze niwe yimpaye yica abantu batandatu nkazinda twara ndasenya nta kintu kimwe namusigarije nabifishije imipanga. Lo que pasó en Ruanda no fue producto de una locura colectiva ni de un odio ancestral incontrolable. Fue organizado, empujado y justificado durante años por líderes políticos, medios de comunicación y sectores que aprendieron a convertir la diferencia en amenaza. No hizo falta un gran aparato militar, ni armas sofisticadas, ni campos de concentración. Alcanzó con discursos, radios, machetes y vecinos convencidos de que matar era necesario. 30 años después, lo inquietante no es solo la magnitud de lo sucedido o lo reciente que es, sino lo simple que fue encender la mecha y empujar a una sociedad entera al abismo. Y si algo nos deja Ruanda, más allá del horror, es la certeza de lo fácil que puede ser sembrar odio y dividir. Y aunque haya pasado en un país chico, lejano, con una historia que nos parece ajena, lo que pasó ahí no es tan distinto a lo que podría pasar en cualquier otro lugar del mundo.